Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula No despierten a Leviatán. Shazakel estaba aburrido. Lo que al principio había parecido una gran aventura, la oportunidad de ingresar al programa de cadetes de la GU, había terminado convirtiéndose en un ejercicio agotador de interminables lecciones de historia combinadas con incontables horas dedicadas a los diversos aspectos de la ley galáctica. No era como si no lo hubiera esperado. Sabía que estudiar derecho o interestelar implicaría disciplina y estudio, pero el volumen, la intensidad y sobre todo la rápida demolición de sus ilusiones sobre una vida universitaria gloriosa y emocionante habían aplastado su motivación por el momento. Los campus llenos de aventuras, los debates apasionados, la camaradería entre cadetes, todo aquello había sido reemplazado por aulas silenciosas, pantallas holográficas llenas de textos legales y profesores que hablaban durante horas. Como estudiante de primer año, aún conservaba una débil esperanza de que con el tiempo terminaría acostumbrándose. Sus pensamientos se interrumpieron cuando el profesor Cahem entró en el aula. Era un xenomorfo anciano cuya especie los Shazakel todavía no lograba identificar con certeza. Su anatomía era extraña incluso para los estándares galácticos, con extremidades delgadas, piel con un tono oscuro y opaco y una postura ligeramente encorvada por los años. Lo único que Shazakel sabía con seguridad era que el hombre era sin duda alguna un viejo. Saludos, estudiantes. Dijo el profesor cuando comenzó la clase como siempre, repasando los puntos más importantes de la lección anterior, lanzando preguntas al auditorio y respondiendo algunas dudas que habían quedado sin resolver en el seminario previo. Después de unos minutos, se detuvo y dijo: Muy bien, si eso es todo, continuaremos. ¿Alguien conoce el llamado Incidente Ishikawa o la Doctrina Leviatán? Nadie respondió. Algo se activó en la memoria de Shazakel. Quizás lo había escuchado durante su educación anterior, pero no estaba seguro. Y levantar la mano para luego equivocarse significaba convertirse en el idiota de la clase. Así que decidió permanecer en silencio, y el profesor dejó escapar una leve exhalación. Muy bien, supongo que era de esperarse. En mis tiempos, este era el tema de conversación entre mis compañeros de clase. Shazakel no tenía idea de cuánto tiempo abarcaba la expresión "en mis tiempos". Tampoco sabía la esperanza de vida de aquella especie, pero el profesor continuó. Dado su plan de estudios, todos deberían de estar familiarizados con la ISPA, ¿correcto? Es importante para el contexto. Una mano se alzó de inmediato. Atuma Pa Fala era sin duda alguna la mente más brillante del grupo, o al menos disfrutaba profundamente en demostrarlo. Sí, así es. El Acta de Preservación de Especies Indígenas, promulgada en el año 33211 de la GCU, establece que toda civilización en expansión dentro de la GU debe realizar un estudio exhaustivo de los nuevos sistemas estelares. Si se detectan formas de vida que cumplan los criterios establecidos, la civilización deberá renunciar a sus derechos de colonización y declarar al sistema como protectorado, limitándose a una supervisión pasiva como garante. De lo contrario, podrían perder sus privilegios de expansión otorgados por la GU. Aunque bien intencionada, la ley suele ser criticada porque rara vez se aplica y sus mecanismos de control enfrentan demasiadas restricciones burocráticas. Estás en lo correcto, gracias. Ahora escucharán un registro de audio original ilustrado con las imágenes captadas por un satélite monitor. El proyector holográfico del aula se activó, llenando el aire con una imagen tridimensional. Shazakel se enderezó en su asiento. Era hora de la película. Ante él apareció la inmensidad del espacio, un vasto océano negro salpicado de estrellas, cuya escala solo podía comprenderse gracias a la presencia de un planeta gigantesco flotando en la distancia. Era una esfera verde esmeralda, atravesada por venas azules y cubierta por espirales blancas de nubes. Un mundo que incluso desde el vacío parecía extraordinariamente hermoso.
Entonces, aparecieron los primeros indicios de saltos espaciales entrantes. Destellos de energía rasgaron el vacío cuando varias naves de diseño ovalado emergieron del hiperespacio. El sistema de observación amplió la imagen con sorprendente nitidez. Un panel informativo apareció junto a la escena. IJS detectado, 8 firmas identificadas, IFF recibido, IFF decodificado, GRN, Armada de la República Garan, saludo general enviado, estado de protectorado, ISPA declarado, alerta de banda ancha UNSSG emitida. El registro avanzó rápidamente. UNSSGC Ishikawa GPC 311 respondiendo. Otra nave apareció. Esta era distinta, era angular, gris y militar. El sistema de cámaras cambió entre múltiples perspectivas mientras distintos satélites enfocaban la escena. Hasta ese momento, el registro había estado completamente en silencio. Entonces, una voz humana quebró el vacío. A todas las naves de la Armada de la República Garan presentes en el sistema DD-22241Y, habla el capitán Boura de la UNSSGC Ishikawa, representante del sistema en nombre de las Naciones Unidas de Sol. Están invadiendo un sistema bajo el protectorado del Acta ISP. Se les ordena abandonar el sistema inmediatamente. Shazakel frunció ligeramente el ceño. Había escuchado suficientes intercambios diplomáticos entre miembros de la GEU como para reconocer el tono. Era directo, no particularmente amistoso, pero sin duda era claro. Lo que realmente le sorprendía era que alguien estuviera intentando aplicar la ISPA de verdad. Normalmente la ley era ignorada, manipulada por lobistas o bloqueada en el Senado. Finalmente llegó la respuesta. Ishikawa, demanda rechazada. Este sistema ha sido reclamado por la República Garan y se considera parte de su dominio. La presencia de flotas extranjeras no está permitida. Retírense. Shazakel frunció el ceño. Eso era abiertamente hostil. La voz humana respondió una última vez. Esta es su advertencia final. Bajo el acta ISP, estamos autorizados a remover su presencia del sistema. Cualquier intento de desmantelar el protectorado DD-22241Y será considerado una violación directa al mandato de alto parlamento de la UNS. Cualquier respuesta negativa provocará una escalada. La respuesta llegó muy poco después. Mensaje recibido, confirmado y rechazado. Abandone el sistema o responderemos a su amenaza. Otro registro apareció. Ishikawa contactó con el comando de la UNSSG y le apareció una orden de espera emitida. La nave humana activó sus retropropulsores, alejándose lentamente de la formación enemiga mientras mantenía su proa apuntando hacia las 8 naves Garan. El registro avanzó nuevamente. Ishikawa, su motor de salto ya debería de estar enfriado. Salte ahora o enfrente las consecuencias. La respuesta fue breve. Nosotros permaneceremos aquí. Shazakel tragó saliva. Los eventos que normalmente se llaman incidente rara vez terminaban bien, y entonces comenzó la locura. Las 8 naves Garan dispararon al mismo tiempo. Decenas de ojivas salieron disparadas desde múltiples lanzadores, acelerando a velocidades imposibles para una nave tripulada. La Ishikawa reaccionó de inmediato. Sus motores rugieron mientras iniciaba una rotación defensiva y desplegaba una lluvia de contramedidas que brillaban como estrellas artificiales. Pero era evidente que no sería suficiente. Una segunda oleada de misiles interceptores fue lanzada, acompañada de armamento ofensivo. Los sistemas defensivos comenzaron a disparar. Rayos, explosiones de metralla, trazadores atravesando el vacío, y nada bastó. Y apareció una señal de emergencia. Ishikawa en combate activo. Alerta a la UNSSG, prioridad máxima. SSG-1 respondiendo. Hubo explosiones floreciendo a lo largo del casco humano. Cuando la luz se disipó, la nave estaba gravemente dañada. La atmósfera escapaba al vacío. Había restos metálicos que giraban lentamente. Y había cuerpos humanos. La nave aún giraba, luchando por mantener estabilidad mientras sus motores trabajaban frenéticamente. Que aún estuviera entera después de recibir el ataque inicial de 8 naves era casi un milagro. Entonces, el sistema de salto comenzó a cargarse. Arcos de energía recorrieron el casco.
y desaparecieron. Fue un intento fallido. Las cámaras volvieron a la flota Garan. Otra andanada de misiles fue lanzada. Esta vez, la Ishikawa ya no tenía defensas suficientes. El aula se iluminó con una cadena de explosiones. Por un instante parecía que la nave resistiría otra vez. Entonces, una luz blanca cegadora llenó toda la pantalla. La cámara retrocedió rápidamente. Cuando la imagen se estabilizó, la Ishikawa ya no existía. Y apareció otro mensaje. UNSS-GC Ishikawa presuntamente destruida. Alerta a la UNSN, prioridad máxima. Segunda flota respondiendo. El holograma desapareció y el profesor volvió a ponerse de pie. Lo que acaban de ver son los eventos que culminaron en el incidente Ishikawa, una nave de las Naciones Unidas de Sol actuando dentro de los parámetros legales de la Acta ISP. El resultado fue la destrucción total de la nave y la muerte de sus 153 tripulantes. Pero la ley no fue defendida, fueron destruidos. La Ishikawa fue destruida, eso es cierto. Algunos dirían que aquí se demuestra que la fuerza hace al derecho. Otros dirán que ese era el estado real de muchas leyes de la GU. Pero ¿qué ocurre cuando alguien no se inclina? El proyector mostró nuevas imágenes, gráficas, números y bajas. La guerra Garan-Sol duró 4 años GUC. El costo en vidas superó con creces cualquier escaramuza fronteriza de la época. La UNS respondió en defensa de su protectorado. Cuando la vanguardia Garan fue destruida, la República arrastró a todos sus estados tributarios al conflicto. Solo una coalición bajo comandato de la GU pudo imponer una zona desmilitarizada después de que la UNS avanzara profundamente en territorio Garan y ocupara varias colonias. Durante las negociaciones de la paz, la UNS obtuvo varios derechos de exclusión, entre ellos las leyes actuales sobre limitación de armamento. Pero también surgió algo más: la doctrina Leviatán. El proyector mostró a una mujer humana hablando ante el Senado de la GU. A simple vista parecía frágil, pero incluso Shazakel podía ver el fuego en sus ojos, y la grabación comenzó. Aunque mi pueblo no se regocija en la guerra, hoy estoy aquí en este Senado mientras ustedes nos obligan a detenernos y a respirar. Por ello, les agradecemos. Se dice que la naturaleza humana es depredadora, incluso entre nosotros mismos. Para escapar de ese estado, creamos leyes, creamos reglas, creamos las Naciones Unidas de Sol para garantizar la paz y la prosperidad. Nosotros cumplimos nuestras promesas y nos aseguramos de que nuestras amenazas también se cumplan si somos atacados. Esta es nuestra promesa ante esta honorable Cámara. No nos obliguen a abandonar nuestras restricciones, porque ustedes no saben lo que habita dentro de la naturaleza humana. No despierten al Leviatán, porque al final nosotros permaneceremos. Durante unos segundos el aula permaneció completamente en silencio. El tenue zumbido del proyector holográfico era el único sonido que flotaba en el aire, mientras la imagen congelada de la mujer humana desaparecía lentamente. El profesor observó a la clase. Sus múltiples ojos recorrían lentamente a los estudiantes, como si estuviera evaluando si habían comprendido el verdadero peso de lo que acababan de escuchar, y finalmente habló. Muchos estudiantes creen que ese discurso fue simplemente una declaración política, una pieza retórica destinada a ganar simpatía dentro del Senado. Y no lo fue. Las palabras de la alta canciller humana produjeron algo muy inusual dentro del conglomerado galáctico. No indignación ni rechazo, sino temor. No por lo que dijo, sino por lo que ya había demostrado que los humanos estaban dispuestos a hacer. La guerra Garan-Sol continuó durante 4 años estándar de la GU. Durante ese periodo, las Naciones Unidas de Sol movilizaron una capacidad industrial y militar que sorprendió incluso a las potencias más antiguas del conglomerado. La flota que destruyó a la Ishikawa fue eliminada en los primeros meses de la guerra. Después de eso, las operaciones humanas continuaron avanzando cada vez más profundamente en el territorio de la República Garan. Cuando la GU finalmente intervino para imponer una zona desmilitarizada, gran parte de la infraestructura militar Garan ya había sido destruida.
Con el paso de las décadas, la República Garan dejó de existir como potencia política relevante. Sus territorios se fragmentaron, sus colonias fueron abandonadas o reclamadas por otras civilizaciones, y su especie comenzó a desaparecer lentamente de los registros del comercio y la diplomacia galáctica. Hoy en día, algunos historiadores consideran a los Garan funcionalmente extintos como actores interestelares. Y es aquí donde entra lo que los estrategas comenzaron a llamar la doctrina Leviatán. No es una ley oficial, no aparece en ningún documento del Senado de la GEU, pero es una conclusión que prácticamente todas las civilizaciones galácticas aceptaron después de esta guerra. Los humanos cumplen sus promesas, y si amenazan con algo, lo harán realidad. La consecuencia fue simple. Desde entonces, cuando una ley galáctica involucra a la humanidad, pocas potencias están dispuestas a ignorarla, no porque los humanos controlen la GEU, sino porque toda la galaxia recuerda lo que ocurrió cuando alguien decidió probar sus límites. Y como dijo ella misma, no despierten al Leviatán. Si te gustó el video, me ayudarías demasiado comentándolo, compartiéndolo y reaccionando a él. Además, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y si está dentro de tus posibilidades, volverte un miembro del canal. Haciendo esto, me ayudarías a traerles contenido prácticamente todos los días. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias, especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.